Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy llegamos entonces al capítulo 6 y vamos a tener lectura los primeros 8 versículos en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Oramos? Padre Santo, queremos encomendar, Señor, esta mañana tu palabra. Pedimos tu dirección, pedimos que tú guíes nuestros pensamientos y todo lo que hemos de escuchar, Señor, en esta mañana. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy llegamos al capítulo 6 y se centra justamente el apóstol Pablo en otro problema particular dentro de la congregación. La iglesia, podríamos decir, estaba perdiendo rápidamente el testimonio dentro de la ciudad. Y no estamos seguros justamente que los incrédulos estuvieran al tanto justamente de lo referente a la inmoralidad que vimos tratando ahí en el capítulo 5. No lo sabemos, pero sí podemos decir ahora que sí eran conscientes la comunidad corintia justamente de los pleitos judiciales que había dentro de la congregación. Desconocemos justamente los detalles de este hecho que Pablo acá está mencionando, cosas que obligó al apóstol a exhortarles a ellos con respecto a lo que estaba sucediendo. Sin embargo, hay algunas deducciones que podemos sacar con referencia a este pasaje justamente, y podemos decir con bastante seguridad que uno o más miembros de la iglesia habían tenido un problema con otros. Y seguramente se trató de un problema comercial, un problema monetario, porque justamente el versículo 8 dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Versículo 7 también te dice: ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Desconocemos específicamente, pero sí podemos deducir que probablemente entre hermanos había problemas comerciales, de negocios, ¿no? Ahora, es importante justamente pensar por qué la iglesia llevó a tribunales estas situaciones. Entonces, para entrar un poco en contexto, pensar un poco en aquellos días, específicamente en la sociedad corintia, justamente, ellos se sentían atraídos, disfrutaban justamente, y era algo típico de la cultura de aquellos días, llevar sus problemas y tratar sus problemas justamente en el ambiente judicial. Los litigios, los pleitos que tenían que ver con temas legales les atraía. Por cualquier cosa ellos iban justamente a los jueces para tratar los problemas. Estos problemas legales, litigios, pleitos, formaban parte de la vida cotidiana de la sociedad de aquellos días. Era una manera en donde ellos podían reclamar sus derechos. También ellos allí podían demandar a quienes les agraviaban y les trataban injustamente. Sin embargo, este procedimiento muchas veces no solo tenía el propósito de buscar justicia, ¿no?, sino que muchos iban porque querían sacar algún provecho de esta situación. Ese era quizás el propósito mayor que muchos tenían.
Pero los corintios, en cierto modo, cuanto más iban a las cuestiones judiciales, más estatus ellos tenían. Ese era el concepto que ellos manejaban. Cuanto más se presentaban ante los jueces, más estatus, más prestigio ellos tenían. Los griegos, por ejemplo, tenían una tremenda atracción por escuchar a los abogados y debatir en los procesos judiciales, en los tribunales. Y había un dramaturgo griego llamado Aristófanes, y dentro de sus escritos presenta él a un personaje observando un mapa. Y en él observando ese mapa pregunta a uno y le dice: ¿dónde está ubicada la ciudad de Grecia? Entonces una persona le indicaba y él miraba justamente donde estaba indicado y él hacía una pregunta y le decía: me parece que vos estás equivocado. No, no estoy equivocado, ahí está Grecia. No, vos estás equivocado. ¿Y pero por qué decís eso? Porque no veo a nadie en los juicios. Porque era normal siempre estar ante el juez. Según Pablo, en todo lo que va a estar también diciendo en esta carta, Pablo hablaba acerca del cristianismo, y el cristianismo debía impregnar justamente al mundo. El cristianismo debía ser luz, no debía conformarse a sus normas, sino conformar al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Pero el apóstol se da cuenta que en Corinto ocurre totalmente lo contrario. La iglesia estaba siendo en realidad impregnada por el mundo. ¿Se acuerdan? La filosofía, los pensamientos, todo lo que hemos tratado ya en los primeros 4 capítulos. Es el mundo justamente el que estaba entrando en la comunidad cristiana para conformarla a sus normas. Y una prueba de esto justamente era el asunto de los litigios y cómo ellos resolvían sus problemas internos dentro de la congregación. Los cristianos que llevaban justamente estos procesos ante los incrédulos hacían que la iglesia se convirtiera, podríamos decir, en el hazmerreír de aquella sociedad. Y sin duda esta situación molestaba al apóstol Pablo, lo inquietaba, porque no solo estaba dividiendo a la iglesia, sino también estaba obstaculizando la obra y el crecimiento del evangelio en la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, Pablo les dice a ellos: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Con todo lo que venía sucediendo, con todos los problemas que después Pablo va a ir tratando, estaba haciendo de tropiezo a toda la comunidad corintia. La iglesia estaba haciendo de tropiezo. Por eso decimos que el testimonio malo de la iglesia estaba creciendo velozmente dentro de la ciudad. Por eso en estos versículos que hemos leído en esta mañana, Pablo los reprendió. Los reprendió duramente porque ellos necesitaban resolver sus conflictos como hermanos para no manchar el testimonio de la congregación. Esa fue la razón por la cual él escribió estos versículos. Y en esta mañana, hermanos, nosotros, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Pablo le escribió a aquellos hermanos, es vital que nosotros resolvamos nuestros conflictos en la iglesia como hermanos y no de una manera carnal, para que el testimonio de la congregación no se manche. Ese es el mandato para nosotros estos días, para nuestra iglesia local y para todas las iglesias locales, a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Es vital que resolvamos nuestros conflictos en la iglesia como hermanos y no de una manera carnal para que el testimonio de la congregación no se manche. Por eso el título del sermón de esta mañana es: aprendamos a resolver nuestros conflictos en la iglesia. Aprendamos a resolver nuestros conflictos en la iglesia. Y en este día vamos a ver 4 pasos de cómo resolver nuestros problemas, nuestros conflictos de una manera bíblica y que exalte a Dios. De una manera bíblica y que exalte a Dios. Y vamos al primer versículo de este capítulo nuevamente a leerlo. Y Pablo dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos?
Pablo acá comienza diciéndole a ellos, ¿osa alguno de vosotros? Aquí el apóstol justamente con esta expresión, osa, no está diciendo que son valientes. Qué osados que son ustedes. Son tan valientes, tan corajudos que agarran sus problemas y los sacan a la luz y los confrontan delante de los jueces. Pablo no se está refiriendo a eso en este caso. Aquí Pablo justamente lo que está aludiendo es que ellos están siendo avergonzados. Son unos desvergonzados. Se refiere justamente a una falta de vergüenza. Es como decir, qué atrevidos que son. Qué atrevidos que son. En otras palabras, Pablo les está diciendo, ¿cómo se atreven ustedes a hacer esto? ¿Cómo se atreven de llevar sus problemas internos, problemas que se resuelven en la iglesia, al Poder Judicial? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué se atreven a esto? Y justamente la frase que encontramos aquí que continúa cuando dice, cuando tiene algo contra otro. Esa expresión allí se refiere a una disputa, a un conflicto. Se usaba para referirse a una causa legal que permitía llevar la situación a juicio. Ahora, por el contexto de este pasaje, justamente entendemos que estas acusaciones se refieren a asuntos comunes, asuntos de la vida, asuntos relacionales. No tenían que ver con asesinatos, con crímenes, con delitos, sino problemas personales dentro de la congregación. Cosas muy pequeñas, cosas que se pueden resolver en el cuerpo de la familia de Dios. Por eso estas cosas en el versículo 3 dice, en modo de pregunta al final, ¿cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Se refiere a cosas ordinarias de la vida que tenían que ver con el trato relacional entre ellos. El trato los unos con los otros pudieron ser agravios verbales e incluso podrían ser, como dijimos al principio, perjuicios judiciales, económicos, financieros. Por ejemplo, Pablo les acusa que no solamente están agraviando, sino que están defraudando a los hermanos. La frase ir a juicio está diciendo justamente que los corintios exponían su situación para ser juzgados, dice allí, ¿por quiénes? Por los injustos. Por los injustos. Ahora, si nosotros leemos este versículo y lo vemos a la luz de nuestra situación actual, este versículo 1 cuando dice, ¿osa alguno de vosotros cuando teniendo contra otro ir a juicio delante de los injustos? Lo primero que pensamos es llevar a la corte. Y siempre lo que uno puede escuchar por todo lo que ve, todos estos jueces son unos corruptos, ¿no? Bueno, Pablo aquí no se está refiriendo a que estos jueces eran corruptos. Tampoco estaba diciendo que la justicia era corrupta. Él no está cuestionando eso. Aquí la palabra injusto justamente quiere decir alguien con falta de justicia divina. Podría ser el antónimo de la palabra griega agios, santo. Santo. Por lo tanto, este injusto podía traducirse como alguien pecador, pagano. Alguien pagano. Y lo que los corintios estaban haciendo era que ellos estaban colocando bajo el criterio y el discernimiento de los injustos, de los no cristianos, de los no santos, los no regenerados. Los corintios cedían a sus criterios y su sabiduría para colocarse justamente bajo el juez injusto. Problemas probablemente espirituales, porque la raíz del problema era espiritual, ellos lo estaban llevando para que juzguen gente no espiritual, no creyente. Ellos necesitaban de personas no creyentes para que le resuelvan sus problemas. Pablo está justamente contrastando los injustos con los santos. Los injustos se refieren a los de afuera, los que no están en la iglesia. Esos son justamente los no creyentes, los inconversos.
El versículo 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. No es que está jugando a la play. No está jugando a la play. Están en un litigio, en una pelea y en una discusión fuerte. En juicio. Y esto ante los incrédulos. Así que sigan jugando play nomás, muchachos. No se preocupen. Nuevamente Pablo acá es irónico nuevamente. ¿Por qué? Porque dice, ustedes quieren justicia y van a los injustos. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo? Por eso Pablo está siendo muy irónico con ellos. Los corintios estaban buscando justicia en el agravio, estaban buscando que alguien les resuelva sus conflictos que tenían entre los hermanos. Y lo hacen buscando justicia delante de los injustos y no delante de los santos. No delante de los santos. Fíjense, justamente en el versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán? Ahí Pablo va a tratar el próximo domingo en este pasaje justamente. Ese injusto son los mismos que se refieren ahí en el versículo 1. Lo mismo en el versículo 1. Y Pablo les dice en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos son los creyentes, estos son los santos. Estos eran ellos fueron antes, ahora son santos, ahora son justificados, son santificados, son lavados por la sangre de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 13 dice, como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 decía, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En medio de una sociedad pagana y moral, ahí estaba la iglesia de los justos, de los santificados. Y justamente esta iglesia que ha sido justificada, ha sido lavada por la sangre de Cristo, santificada, estaba llevando a sus hermanos a juicio delante de los paganos, en lugar de resolver sus conflictos justamente entre los hermanos. El apóstol les reprendió duramente y les dijo, qué atrevidos que son. Qué atrevidos que son, hermanos. ¿Cómo van a llevar estos problemas relacionales ante los incrédulos? Esto es una ofensa. Es una ofensa a la iglesia de Dios. Es una ofensa a Cristo mismo, porque la iglesia es su esposa. Entonces, el primer paso para resolver los problemas de una manera bíblica y que exalte a Dios es que la iglesia del Señor no debe resolver carnalmente sus conflictos. La iglesia del Señor no debe resolver carnalmente sus conflictos. No buscar ayuda externa y mucho menos, en este caso, para que los inconversos vengan a resolver este problema. Hubo una vez una situación donde una iglesia se dividió. Y lo más vergonzoso de todo eso es que ese problema, no es que por causa de un problema relacional, este problema salió en la televisión y todo, con problemas serios, judiciales. Y justamente, ¿por qué razón pasan esas cosas? Porque se resuelven carnalmente. Carnalmente. Porque uno está, lo vamos a ver al final, ¿no?, queriendo sacar ventaja de cada situación. En la iglesia del Señor no es así. Acuérdense, Pablo está tratando, estos hermanos tenían problemas relacionales. Quizás sea un problema económico, alguien le prestó dinero, no le devolvió y hubo un problema ahí. Y ellos lo llevaron cuando el problema se podía resolver ahí en la casa del Señor. En segundo lugar, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Bueno, el apóstol aquí usa nuevamente esta técnica que él usa en esta carta, la de preguntas. Las preguntas con la intención de confrontar, de reprender. Y en esta carta justamente Pablo usa 10 veces estas preguntas. No sabéis, no sabéis. Y justamente en este capítulo, 6 de esas 10 veces aparece solamente acá en el capítulo 6. Parece ser que acá Pablo sí está muy enojado con este tema. Está muy ofendido, muy dolido por lo que estaba pasando en la iglesia, por esto que estaban haciendo. Imagínense, traten al inmoral. Imagínense todo eso. Pero lo que a Pablo le estaba afectando es que esto estaba manchando el testimonio de la iglesia. El evangelio estaba siendo manchado por esta situación. Por eso Pablo está siendo muy intenso acá. Y Pablo está reprendiendo justamente aquí la actitud de estos hermanos. Ustedes ya deberían saber, pero están viviendo de esta manera. Ustedes ya saben que esto no se soluciona así, pero ustedes están viviendo de otra manera. El apóstol se refiere concretamente a 2 verdades acá para ayudarles a entender que ellos tenían que resolver el problema. Y él va a utilizar acá 2 verdades. Parece ser verdades muy profundas. En realidad, con teología va a tratar de ayudarles a estos hermanos a entender que el segundo paso para resolver los problemas entre los hermanos en la congregación es que la iglesia del Señor debe saber que es capaz de resolver sus conflictos. Ese es el segundo paso. El primer paso era que la iglesia debía saber que no se puede resolver carnalmente los conflictos. En segundo lugar, la iglesia del Señor debe saber que es capaz de resolver sus conflictos. Y para ayudarles a entender a estos hermanos, Pablo les dice en primer lugar, ¿ustedes no saben que los santos han de juzgar al mundo? Es decir, ustedes van para ser juzgados por el mundo, se colocan bajo el juicio del mundo, cuando en verdad los creyentes van a juzgar al mundo. Pablo está afirmando esto. Él no está presuponiendo algo. No, Pablo lo está afirmando. Él no está siendo demagogo con ellos. No sé si se dice acá, no lo está cepillando a los corintios, haciéndoles creer que eran superiores. Ellos ya se creían superiores. Pero Pablo no está queriendo hacer eso. Los santos le está diciendo, van a juzgar al mundo. Recuerden, hermanos, que en el capítulo 5, versículos 12 y 13, Pablo decía algo. Ustedes tienen que juzgar lo que está adentro, no lo que está afuera. Los problemas del mundo, déjenmelo a mí, dice Dios. Los problemas de adentro, ustedes como iglesia tienen la autoridad delegada para resolverlos. Entonces, ¿cómo entendemos esto que Pablo está diciendo? ¿Cómo acaso la iglesia no puede juzgar al mundo? No podemos juzgar lo que está afuera, pero vamos a juzgar al mundo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pablo le dijo que la iglesia no es responsable de juzgar justamente a los de afuera. La iglesia es responsable de juzgar a los de adentro. Y en ese sentido está hablando de ¿qué? De la disciplina eclesiástica. Pero ahora el apóstol Pablo está hablando acerca del futuro. Del futuro. Los santos han de ser responsables justamente de juzgar al mundo en un juicio. En un juicio. En un juicio futuro. O en un juicio donde Cristo va a reinar. Cristo va a reinar. Y los creyentes vamos a reinar con Cristo. Su iglesia va a reinar con Cristo. Y en ese sentido la iglesia va a ejercer juicio sobre el mundo. Vean conmigo, por favor, Daniel capítulo 7, versículo 22. Daniel capítulo 7, versículo 22. El Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, versículo 22. ¿Encontraron? Dice así la palabra de Dios. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo
y los santos recibieron el reino. Los santos recibieron el reino. Y se le dio juicio, también dice, a los santos del Altísimo. Digamos, los santos tendrán poder para juzgar. Luego Pablo también en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Un día vamos a reinar con Cristo. Apocalipsis, fíjense por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27. Dice Apocalipsis 2, 26 y 27: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En todas estas verdades bíblicas encontramos en un futuro donde la iglesia va a tener el poder de juzgar con Cristo al mundo. Con Cristo al mundo. Los santos van a juzgar al mundo. Los creyentes juzgaremos al mundo en un juicio futuro, cuando Cristo esté reinando. Por tanto, los creyentes están más que capacitados justamente para cuestionar o para juzgar las cuestiones ordinarias de la vida. Fíjense el versículo 2 como dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ahí la palabra indignos podemos traducirla inapropiados, inadecuados, incompetentes, no aptos. Entonces Pablo le está diciendo, si ustedes en un futuro, hermanos, van a reinar y van a juzgar al mundo, a las naciones, ustedes que están en Cristo, ustedes que son iglesia de Dios, ¿creen que no tienen la luz necesaria para juzgar, para resolver los problemas cotidianos de la vida? Algo tan serio se nos va a encomendar en un futuro y hoy en el presente, ¿no tienen la capacidad de juzgar, de resolver esos problemas? La Biblia de las Américas, el versículo 2, lo traduce: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar las cosas más triviales? Para las cosas más superficiales de la vida. ¿Por qué? Claro que ellos son competentes. Ellos están capacitados para hacerlo, porque si van a juzgar al mundo, van a poder en el presente juzgar las cosas de esta vida, las cosas pequeñas de la vida, las cosas triviales. Y Pablo está comparando justamente los pleitos que tenían entre ellos, como si fuesen insuficientes a la luz de lo que los santos harán en el juicio futuro. Pablo aquí presenta otra verdad. Y en el versículo 3 dice: ustedes, hermanos, no solamente van a juzgar al mundo, sino que también van a juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice, ustedes no solamente van a juzgar al mundo, ustedes van a juzgar a los ángeles. Imagínense, ya los corintios ya tenían ese espíritu de superioridad. Imagínense algunos cómo se sentían con todo esto. Parece que le están inflando más el ego. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, justamente porque Pablo no solamente está haciendo mención de los ángeles acá. Cuando estudiamos el capítulo 4, también Pablo hizo mención a los ángeles. Fíjense ahí en el versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Bueno, Pablo no está buscando que los teólogos de la iglesia empiecen allí a presuponer
¿qué ángeles, no? Como a veces lo suele hacer hoy día también, ¿no? Uno lee estos versículos y ya uno empieza ahí a carburar, ¿qué será? ¿Qué tipo de ángeles son? ¿No? En realidad aquí no sabemos realmente a qué ángeles se refieren. Podemos presuponer que puede ser los que Pedro menciona en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 4. No sabemos a qué ángeles se está refiriendo. El punto de Pablo no es ese. El punto de Pablo aquí es estar mostrando la universalidad y el alcance del juicio que tienen los santos. Que los santos en Cristo no están para juzgar, digamos, pavada. Estamos para mucho más, en Cristo. Y aún así, estos hermanos, le dice Pablo, ustedes no tienen la luz necesaria para resolver los problemas ínfimos, cotidianos de la vida. Tenemos que saber que nosotros, los hijos de Dios, somos mejores que los ángeles. Somos mejores que los ángeles. ¿Por qué somos mejores que los ángeles? Primero porque nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Somos representantes de Dios en la tierra. En segundo lugar, los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Aunque leemos, yo sé que algunos deben estar pensando, pero en el Salmo 8 dice, fuiste hecho menor que los ángeles. Pero ahí no se está refiriendo a ángeles. Está diciendo, fuiste hecho menor que Dios, que los dioses, refiriéndose al hombre. El privilegio que tiene el ser humano. Los ángeles no han sido creados a imagen de Dios, ni tampoco fueron salvados por Dios. Ni siquiera ¿por qué? Porque no tienen cuerpo, dice Hebreos capítulo 2, versículo 16. Pero en tercer lugar también tenemos que saber que Dios envía a los ángeles, ¿a qué? A servirnos a nosotros. Eso nos hace superiores a los ángeles. Mientras que los ángeles caídos van a recibir, y algunos ya sufren su castigo, y otros ángeles siguen estando en la presencia de Dios, adorando, alabando, y otros sirviéndonos. Entonces Pablo lo que está hablando aquí es de la universalidad, del alcance, de la capacidad que tiene la iglesia para resolver sus problemas. Diciéndole Pablo, miren hermanos, les quiero dar un ejemplo, le dice. Ustedes, Dios le ha dado una responsabilidad tan grande de juicio para poder juzgar y ustedes no están pudiendo hacer algo tan ínfimo. Por eso otra vez Pablo usa la figura de razonar, partiendo de lo más grande justamente para moverse a lo más pequeño. Si Dios nos ha dado todo este privilegio, ¿cuánto más deberíamos ser capaces de resolver los problemas diarios? Y es lo que Pablo trata de enfatizar aquí. Por eso les dice nuevamente en el versículo 3 al final. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más? ¿No se está dando cuenta, hermanos? Si los santos juzgarán al mundo y los ángeles, ¿cuánto más las cosas de esta vida? ¿Y ustedes lo están llevando a los inconversos para resolverlas? Pablo está hablando aquí de esa capacidad de juicio. Por eso Pablo les dice a estos hermanos, traten de resolver espiritualmente este problema. Aunque sea cuestiones materiales, traten de resolverla, siempre y cuando no haya un delito, que sí la ley debe intervenir. Pero si es una cuestión ya que se ha convertido interpersonal, es resolverla unos con otros. Acuérdense, hermanos, cuando le estudiamos allí en el capítulo 2, capítulo 3, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Que el espiritual es aquel que tiene al Espíritu y le ayuda a discernir todas las cosas. Lo espiritual. Para resolver problemas no necesitamos de juicios externos. No necesitamos de sabiduría externa. Dios ha delegado sabiduría a su iglesia para resolver los problemas. 1 Corintios 2:15 decía, en cambio el espiritual juzga todas las cosas concernientes a la vida,
pero Él no es juzgado de nadie. Él es capaz de examinar todas las cosas porque tiene el Espíritu de Dios y es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Luego en el versículo 16 dice del capítulo 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense, la iglesia, cada creyente, no solamente tiene al Espíritu de Dios en sí, tiene también la mente de Cristo. Y tenemos también todo aquel que forma toda norma de conducta y de fe, las Escrituras. Tenemos todo eso y aún así no podemos resolver los problemas pequeños, los desacuerdos, las riñas, los conflictos entre nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, por lo tanto podemos y estamos capacitados para resolver los problemas. Por eso, hermanos, es vital que resolvamos nuestros conflictos en la iglesia como hermanos. Pero todo problema, por supuesto, legal, por supuesto, hay que llevarlo a la ley, porque la ley lo exige, el Estado lo exige. Pero problemas interpersonales, como estaba haciendo esta iglesia, llevando a las cortes, era una manera carnal. Necesitamos resolver nuestros conflictos en la iglesia como hermanos y no de una manera carnal para el testimonio de la congregación no se manche. En tercer lugar, versículo 4 al 6. Si pues, dice, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. De cierto modo podemos ver que Pablo aquí ya va concluyendo su argumento. Y este versículo no es muy fácil de interpretarlo, pero a la luz del contexto justamente que estamos viendo, el sentido es el siguiente. Si los creyentes están capacitados para juzgar las cosas de esta vida y tienen juicio sobre cosas de esta vida, como estaba sucediendo ahí en la iglesia en Corinto, Pablo les dice entonces, ¿por qué ponen para juzgar a los que son incrédulos? ¿Por qué llevan estos asuntos a los incrédulos? La frase ahí justamente que acompaña lo dicho por Pablo cuando dice los que son de menor estima a la iglesia. Se refiere justamente a los que son considerados por la iglesia como indignos, como aquellos que no tienen mérito, que no tienen el mérito, que no tienen al Espíritu, no tienen la mente de Cristo, no tienen la palabra. Primera de que este versículo 4, la Biblia de las Américas lo traduce, entonces si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que no son nada en la iglesia? A los que no son nada en la iglesia. Nuevamente, a la luz de este contexto, vemos que el pasaje se está refiriendo a los incrédulos. A los incrédulos. Los que no son nada en la iglesia, los que están fuera de la iglesia. Por esto dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y el versículo 5 dice, para avergonzaros lo digo. Ahí viene la reprensión. Y la intención de Pablo es avergonzarles. ¿Qué están haciendo, hermanos? Esto es una vergüenza, esto es una afrenta, es indignante, está diciendo Pablo. Ellos se creían, ¿se acuerdan? Ellos se creían sabios, se creían mejores. Decían, tenemos todos los predicadores, tenemos todos los dones acá, somos la mejor iglesia, acá tenemos los mejores maestros. Pero dice, no hay uno, no hay un sabio, dice. No hay un sabio allí para resolver el tema dentro de la congregación. Ellos eran necios. Aquí el tercer paso justamente para resolver los conflictos dentro de la iglesia, entre los hermanos, es que la iglesia debe ser sabia. La iglesia debe ser sabia.
Pablo quería que ellos reconozcan que son unos necios y esto era una vergüenza. Esto era una afrenta al testimonio de la iglesia. Ustedes deben arrepentirse de este pecado. Y justamente Él les obliga para que se avergüencen, para que esa vergüenza los lleve al arrepentimiento. Pablo continúa en el versículo 5 y otra vez le pregunta, con preguntas irónicas y retóricas, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pablo está diciendo irónico, ustedes no eran que eran sabios, no era que ustedes saben todo. ¿No hay uno que pueda resolver entonces acá el problema entre ustedes? ¿Dónde están los sabios entre ustedes? No hay ni un sabio entre ustedes. Y Pablo usa justamente el verbo juzgar. Y este verbo es totalmente diferente a lo que encontramos en los versículos anteriores. Y el sentido aquí es que no hay una persona que pueda discernir, que pueda diferenciar cuál es el problema real acá. El problema no por si pensamos que es por una defraudación, por un problema económico, no hay alguien que pueda saber realmente que el problema que este hermano tiene con él no es que no le pagó, que el problema es un poco más profundo, que hay un problema en su corazón con esa persona. Entonces no hay una persona que pueda tener esa sabiduría para resolver ese problema. La frase aquí que continúa y que dice que pueda juzgar entre sus hermanos, habla justamente no de alguien que pueda diferenciar o distinguir lo que está sucediendo en medio de sus hermanos. Pablo está hablando aquí de un mediador que tenga esa capacidad de poder juntar a los hermanos y decir, hermano, algo está pasando acá, devolverle su dinero, no, pero... Y muestra que realmente tiene la sabiduría de poder resolver ese problema. Pero como en todo problema dentro de la iglesia, ¿se acuerdan del problema de la división? No era que estaba fulano, estaba mengano, era el orgullo de ellos. Y justamente podemos interpretar que estos conflictos se producían por el mismo orgullo que produjo las divisiones y preferencia en ellos. Seguramente había dos hermanos allí con problemas, pero ahí hay una persona sabia. Él puede venir a resolver. No, él no. Él es discípulo de fulano. A ese no lo quiero. Vamos allá nomás. Él va a ser imparcial. No, pero vamos. No, con ese no. Era el orgullo que había dentro de la iglesia. Ellos no estaban procediendo con sabiduría. Los creyentes de Corintio no estaban pensando en el testimonio del Evangelio. No estaban pensando en que ellos eran la esposa de Cristo y que el testimonio y la reputación estaba quedando por el piso de aquella congregación. No les interesó todo eso. Ellos más bien estaban preocupados en sí mismos y ganar provecho de esa situación. El interés de los corintios no era el interés de su hermano. El interés de los corintios no era satisfacer su egoísmo. Su egoísmo. Buscando el propio bien, no buscando el bien de mi hermano. Y esto nos lleva justamente a considerar el último y cuarto paso. Versículos 7 y 8 dice, así que, por lo tanto, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Cuál es el cuarto paso para resolver los conflictos? La iglesia del Señor debe abandonar el egoísmo. La iglesia del Señor debe abandonar el egoísmo. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, sabemos que cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, componemos la iglesia del Señor. Por lo tanto, cada paso es para cada uno de nosotros. Pablo está concluyendo aquí y hace una afirmación rotunda, justamente, y dice, por lo tanto, por cierto, esto ya es una falta entre vosotros. Y ciertamente es una falta tener pleito entre los hermanos. Eso ya es el pecado acá.
El pecado no es solamente haber llevado delante de los jueces. El pecado está en que ya haya un problema entre ustedes. Aquí la palabra falta justamente se puede traducir fracaso. Ustedes están fracasando en esta situación. Eso Pablo le está diciendo. Es una pérdida para la iglesia. Pablo está diciendo, sea cual sea el resultado, perdieron. Fracasaron las dos partes. Por más de que ustedes vayan ante la corte y haya un ganador, Pablo les dice, acá, por más que haya un ganador y un perdedor, los dos perdieron. Los dos fracasaron. Los dos fracasaron. Es un fracaso para la iglesia, sea cual sea el resultado que se ejecute. No importa quién gane, no importa quién pierda. Es una pérdida para todos. Los pleitos entre los hermanos rompen la comunión fraternal. No aporta nada productivo, nada bueno, nada bueno. Todo lo contrario, ¿qué aumenta? ¿Aumenta qué cosa? Las rivalidades. Yo soy de este, yo soy de aquel. Aumenta la soberbia, aumenta la codicia, porque uno quiere ganar más de lo que perdió, ¿no? Porque a nadie le gusta perder, ¿no? Todos queremos ganar, todos queremos ganar. Nadie quiere perder en la vida. Y si mantenemos este egoísmo, el querer ganar nos va a querer llevar a ganar más, a la codicia. Y por supuesto va a aumentar la venganza pecaminosa. Dañar, agraviar al que nos hizo un mal. Por eso Pablo les dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Este verbo sufrir el agravio se refiere literalmente a sufrir la injusticia, es decir, sufrir el daño. Aceptar en cierto modo a alguien que te causa daño, aceptar a alguien que te ofendió, que te causa mal. El verbo sufrir, el ser defraudado, y en la segunda pregunta de Pablo se refiere a sufrir pérdida. Y hermanos, generalmente esto tiene una connotación justamente económica. Sufrir pérdida, quizás por un robo, quizás por algo impago, quizás porque se ha privado de sus derechos, que son tan legítimos. Hoy día los derechos, ¿no? Estamos viendo el mundo de los derechos, todos tienen derecho a todo. Y muchas veces reaccionamos muy egoístamente en todas estas situaciones, ¿no? ¿Y cómo expresamos este egoísmo? Pero decimos a veces, vos no sabés lo que él me hizo a mí. Vos tenés que estar en mi lugar para entender. Es que no tenés ni idea lo que yo sufrí con tal persona, ¿no? Y esos son los pensamientos que van envolviendo nuestra mente cuando sufrimos el agravio. Pablo dice en el versículo 8, ustedes cometieron el agravio. Ustedes cometieron el agravio. Ustedes defraudaron. Y esto se lo hicieron a sus hermanos. En lugar de sufrir, por el contrario, ustedes respondieron con agravios. Porque el objetivo de llevar a la corte no era tratar de resolver legalmente los problemas, era dañar al hermano. Ese era el problema. Ellos querían dañar al hermano. Querían dañar su testimonio, pero se olvidaban que ellos eran una familia. Ese era el problema de estos hermanos. Y la pregunta para nosotros hoy día es, ¿cómo respondemos cuando somos agraviados? ¿Cómo respondemos cuando somos defraudados por los hermanos, traicionados por los hermanos? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos causa un mal? ¿Cómo respondemos cuando somos tratados injustamente? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos priva de nuestros derechos? Romanos capítulo 12, acompáñenme por favor. Versículo 17. Por supuesto, hermano, acá no estamos hablando de
de un delito, no estamos hablando de un abuso sexual. El abuso sexual en la ley primero. Después se verá qué se hace en la iglesia, pero la ley primero. Robos, cuestiones legales, eso con la ley. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con el relacionamiento. Y ellos carnalmente la estaban llevando al mundo para resolverlas. Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Difícil, hermanos. Difícil, hermano. Pero uno dice, pero ¿vamos a poder hacer esto cuando sufrimos una injusticia por parte del creyente y por parte del inconverso? Y si es un inconverso, ese sí puedo llevarla ante la corte. Acá Pablo está diciendo: no procuréis a nadie mal no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. De todos los hombres. Pablo, en cierto modo, les quiere decir que debemos recordar que es mejor sufrir que hacer sufrir. Es mejor sufrir que hacer sufrir. Y creo que, como dice Pablo, Cristo nos dejó ejemplo de sus pisadas. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Comienza el versículo diciendo: puestos los ojos en Jesús. Justamente este versículo ayer lo estábamos hablando con los jóvenes sobre la persona de Jesucristo. Pero siempre que en el Nuevo Testamento abrimos y estamos leyendo y encontramos el nombre Jesús, solamente Jesús, el autor de ese libro, de esa carta, su objetivo es dar un énfasis o sobresaltar la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo. Cuando vemos que habla de Cristo, está hablando del Cristo resucitado, de Jesús resucitado, exaltado. Está dando un énfasis en su deidad. Y cuando aparece el nombre Jesucristo, se refiere a la deidad y a la humanidad, las dos cosas juntas. Pero aquí aquí el escritor a los Hebreos está hablando acerca de, dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Por lo tanto, está dando énfasis en la humanidad de Jesús. ¿Por qué en la humanidad de Jesús? Porque en el capítulo 11 encontramos toda la lista de quiénes. Los hombres, los héroes de la fe. Abraham, Noé, Isaac, Jacob, Sansón, Jefté. Los hombres de la fe. Y al concluir toda esa, y dice que con la fe ellos lograron grandes cosas. Pero en el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Como diciendo, bueno, después de haber mirado a todos esos héroes, el escritor dice, bueno, atenti, miren acá, este es el ejemplo mayor de todos. Este es el ejemplo mayor de todos. Y les dice, Él es el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ejemplo perfecto. Y dice, si ustedes están luchando con su egoísmo y todo, Dios, hecho hombre, en su humanidad, Él sufrió. ¿Se acuerdan en Getsemaní?
Señor, yo no quiero, pasa de mí esta copa. ¿Por qué tengo que cargar el pecado de todo el mundo? Si yo soy santo. ¿Por qué yo tengo que cargar la ira de Dios sobre mí cuando yo no hice nada? Pero Él calla y dice, hágase tu voluntad, no la mía. El Señor en su humanidad acepta la injusticia para que la justicia de Dios resplandezca y nosotros los culpables, seamos beneficiados de la justicia de Dios por la fe. Qué transacción, ¿no? Esa transacción hoy día a uno le llevaría a la bancarrota. Y nosotros fuimos enriquecidos por esa negociación. Y gloria a Dios por eso. Porque hubo un hombre, Jesucristo, decidió mejor sufrir que hacer sufrir, para que nosotros seamos beneficiados. Gracias a Dios que no hay problemas legales entre nosotros. Pero si es que el día de mañana uno se ve tentado a hacer, antes considere la enseñanza de este pasaje. Y resuélvalo de una manera espiritual, no carnal. Que usted sepa y que vos sepas que tenés la capacidad necesaria para resolver cada situación. Tenemos al Espíritu, tenemos la mente de Cristo. Un día reinaremos con Él y juzgaremos al mundo y a los ángeles. La iglesia del Señor debe ser sabia. Tenemos todo ese conocimiento, pero a veces no lo sabemos usar. Y eso nos hace necios. Debemos ser sabios. Y en cuarto lugar, la iglesia del Señor debe abandonar el egoísmo y ser como Cristo, puestos los ojos en Jesús. Dios, en sus riquezas, vio nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra bancarrota espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados. Y vemos nuestra realidad y decimos, yo no puedo pagar nada porque estoy muerto en mis delitos y pecados. Y me estoy yendo al infierno, la ira de Dios está sobre mí y yo no tengo los medios para pagar, para saldar esta deuda con Dios. Bueno, Dios en su riqueza tomó la decisión de humillarse y hacerse hombre. Y vino a nacer en este mundo. Y Jesucristo fue a la cruz. Y allí Él murió. Hizo una transacción que hoy nadie la haría. Dar toda su riqueza a los pobres para que los pobres sean enriquecidos. En la muerte, en la sangre, en la persona de Jesucristo, solamente están los méritos para que nosotros podamos saldar nuestra deuda. En su muerte, en su resurrección. Usted tiene que depositar su fe en Jesucristo, en esa obra que Él hizo, porque solamente en lo que Él hizo hay perdón de pecados. Y solamente en esa persona, se halla la gracia, la bendición, el amor, la misericordia, el perdón, solamente en Jesucristo. Y si usted cree en Él como el Señor de su vida, Él perdona todos sus pecados y lo hace al hombre más rico en gracia y en misericordia. Porque eso lo logró Dios en Cristo en la cruz del Calvario. Cristo decidió sufrir para que nosotros seamos beneficiados. Usted deposita su fe en Él y arrepiéntase de sus pecados. Y Él le hace una nueva criatura. Hermanos, cuando sufrimos el agravio, el daño, pensemos que hubo alguien que decidió sufrir. Y aprendamos a resolver nuestros conflictos unos con otros, de manera espiritual. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por abrir tu palabra.
Gracias, Señor, por las enseñanzas, por lo que el apóstol Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu, nos ha dejado como instrucción, y que como iglesia, Padre, podamos aplicar estos principios para resolver todo conflicto de una manera bíblica y sobre todo que exalte tu persona. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos cuando somos tentados a ser vengativos. Señor, que tu gracia, tu misericordia envuelva nuestros corazones y nos quebrante cada vez, Señor, que tengamos esa actitud. Perdónanos, Padre, por no haber sido sabios muchas veces en resolver nuestros problemas. Te damos infinitamente gracias, Señor, porque en tu gracia nos enseñas. Y ahora, Padre, nuestro deber atesorar, aplicar y meditar en estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén.